Bueno, Rocío Monasterio, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias. Bueno, hace un par de semanas o por ahí, yo vi una noticia en la que usted decía, alertaba sobre una cepa que yo reconozco que no conocía. Me enteré por usted, de ahí me chocó, que después de la cepa británica y se rumoreaba que podría haber una sudafricana, usted dijo, y además pidió al gobierno que actuara en consecuencia, que es una cosa que es costumbre en la Asamblea de Madrid, pedir al gobierno nacional que haga cosas que por supuesto se niega a hacer, pero está bien porque la gente por lo menos se entera, que había una cepa brasileña que exigía un control directo en Barajas. Y este lunes tuvimos aquí a Antonio Zapatero, que nos dijo que no solamente existía la cepa brasileña, sino que es con mucha diferencia la más peligrosa de estas tres cepas nuevas, hasta el punto de que ni siquiera es segura, porque no ha habido tiempo tampoco para... Esto salió hace mes y medio, nos explicó en el estado de Manaus, en Brasil, pero que no está claro que si es o no inmune a las vacunas tal y como las conocemos ahora. Se harán variantes para hacerla, pero en fin, lo que pasa siempre, hasta con la vacuna de la gripe, que hay que vacunar para varias cepas. Y cuando lo dijo, esto fue anteayer aquí, a Antonio Zapatero, digo, bueno, pues realmente la cosa es más grave. Ayer preguntamos a los oyentes si sabían si había algún control en los aviones de Brasil. Y llamó un señor diciendo que había venido y que sí le habían hecho controles. El gran problema es que la característica de la cepa es tan discutible, quiero decir, está tan en estudio todavía, que no sabemos si los PCR te sirven con la cepa brasileña. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Ha contestado el Ministerio de Sanidad o qué noticias tiene usted? Bueno, por supuesto que no ha contestado. Es que estamos en la misma situación que estábamos hace un año, que se va a hacer un año, de cuando yo avisé de que había que controlar Barajas porque entraban 15.000 personas procedentes de China. Y el director de salud de Sánchez me llamó xenófoba e ignorante. Hace un año, ahora en enero, que todavía España no estaba en el coronavirus. Pero recuerdo que Stegman, de su partido, Marta Martín de Ciudadanos y Echaniz del PP, en enero preguntaron al gobierno qué iba a hacer con el virus chino y el gobierno dijo que ni virus y estamos en la misma situación. Por supuesto, ese director de salud sigue en la misma posición. Nadie la ha hecho dimitir porque aquí en España no dimite nadie. Y la cepa brasileña, pues por desgracia, tiene unas características que nos tienen que hacer, que son preocupantes porque no responden, parece ser, no está 100% garantizado que responda a la vacuna, un índice de mortalidad más alto que la del Reino Unido y un índice de contagio alto. Por otra parte, las compañías en Barajas, las compañías de aeronáutica nos dicen que los PCRs, la mitad, el 50% son falsos. Con lo cual, la única medida que hay que tomar ahora es bloquear los accesos de todos aquellos países que tengan la cepa brasileña. Es algo que a mí en general no me gusta proponer, porque yo soy muy partidaria de la libertad y que la economía se reactive, etcétera. Pero cuando ya hemos visto, ya tenemos el manual de instrucciones, ya sabemos lo que provoca la falta de previsión y la indolencia, no podemos volver a caer en lo mismo. Y el gobierno de Sánchez es un gobierno negligente, un gobierno indolente, un gobierno que teniendo las instrucciones, sabiendo las consecuencias que tiene su inacción, está volviendo a repetir lo mismo. Y no controlar Barajas nos va a traer problemas. Ahora bien, yo, en vista de que Sánchez es un negligente, yo sí propongo a la comunidad que tiene medios, ya lo propuse hace meses, para paliar la negligencia de Sánchez. Y es en el metro que va de Barajas a nuevos ministerios. El metro, competencia tiene el señor Aguado, puede actuar ahí, hacer test masivos y aquel que no entre con tenga. Que si no lo pillas en el avión, lo pillas en el tren. Lo pillas en el tren y en las carreteras de salida, la M11, en las A2, etcétera. En Israel se ha hecho en los puntos de los peajes, de las carreteras, etcétera, con carpas, un drive-thru en que tú controlas. Y aquí lo que hay que hacer es aumentar la prevención, la capacidad de test y rastreo. Y como siguiente medida, yo llevo pidiendo muchos meses en la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso tiene que pedir ayuda a nuestros militares. La ministra Robles nos ofreció 2.000 militares para test y rastreo, los tenemos que coger. Bueno, necesitamos montar carpas 300, en todo Madrid. Los 300 que había de la UME los ha retirado porque Marlaska se cogió un ataque de celos y anteayer
pues se fueron. Hay que decir que hay 1.500 bomberos por 300 militares. Pero estos estaban ligados a protección civil. Pero tenemos una parte sanitaria en el ejército que está perfectamente formada para poner vacunas, para hacer test, para hacer rastreo, etcétera. Metámoslos en la Comunidad de Madrid. Tenemos que conseguir una logística igual que han conseguido en Israel. A ver, Israel tiene 2 millones más de población que lo que tiene la Comunidad de Madrid. Es un tema de logística, de garantizar el suministro, garantizar la ejecución, garantizar el control de los datos de las vacunas que has puesto o de los test que has realizado. Y con estas medidas puedes conseguir el control. Yo creo que a los madrileños daría mucha tranquilidad ver al ejército en los barrios. A mí me encantaría ver a los militares vacunando. Me encantaría. Es que yo dudo mucho que un gobierno que no le responde ni siquiera el encargado de salud a lo que usted lleva diciendo efectivamente un año, usted y los otros 2 partidos de la entonces oposición, que luego ya la cosa se ha desdibujado mucho desde hace un año. Parece que ha pasado mucho tiempo y ha pasado esta semana que viene hará un año de las 3 peticiones distintas. Además, 2 médicos, Echani y Desteman, que son médicos, los del PP y Vox, y Marta Martín, que no es médico, pero es de familia de médicos, y se lo sabía. Ni palabra, el más, todo fue un rechazo permanente. Pero hay una cuestión de fondo a propósito de la vacuna que creo que es la única solución tal y como está, porque como es lógico el virus empieza a mutar, que es lo que hace un virus, mientras vive pues muta a ver por dónde se cuela. Y es que pasó con el material sanitario. Hasta que no dejaron que la Comunidad de Madrid comprara material sanitario, aquí han muerto hasta farmacéuticos porque no había ni mascarillas, que eran contraproducentes. Es decir, es que ojalá dejaran de nuevo a las comunidades autónomas que cada una organizara, que comprara las vacunas y organizara la colaboración pública, privada y militar. Bueno, la mejor manera de mostrarle a Sánchez que nos tiene que mandar más vacunas es poner el 100% del 50% de las vacunas recibidas, porque sí, yo creo que hay que guardar la segunda dosis, creo que eso es acertado, pero tenemos que conseguir unos ratios de ejecución de las partidas que recibimos del 100%. Para eso tenemos que aumentar nuestra capacidad de vacunación. Israel está vacunando a 200.000 personas al día. Nosotros ahora mismo, a semana 48.000, tendríamos que llegar a 20.000 al día para garantizar un porcentaje en 150 días, que sería para junio más o menos, un porcentaje suficiente que nos garantizara inmunidad de rebaño, un 70% de la población, ¿no? Entonces, tenemos que aumentar nuestra capacidad de logística, porque esto es logística, y hay que pedir a la ministra Robles que nos dé esos 2.000 militares. Hay que escribir esa carta. Hay que escribir esa carta y que nos diga que no. Y que nos diga que no. Hay que pedirlo formalmente. Bueno, pero eso políticamente yo lo entiendo. Pero a efectos prácticos, o sea, no creo que la ministra Robles sepa más ni de logística ni de nada que No, pero tiene los militares. Los militares sí saben de logística y sí saben de vacunación. Ella es de un gobierno cuya prioridad es cargarse la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento si pueden. Y en esas están, y es difícil. Bueno, pues entonces quedará muy mal si contesta que no a esa carta de la señora Díaz Ayuso. Si me permites un paréntesis, hay una anécdota que se cuenta en el Ministerio de Defensa que siempre los militares, los altos, la Junta de Jefes de Estado Mayor siempre le advierten al ministro que llega, empezó con Julián García Vargas, pero me consta que también se lo han dicho a esta, piense bien lo que va a ordenar, porque en este ministerio se hace lo que se manda. Se ejecuta, claro. Es decir, si usted me manda a poner 2.000 soldados en Madrid, se los voy a poner. Es decir, aquí se hace lo que manda el ministro. Fíjate que acogiéndose a una lectura, como le dio tal ataque de celos a Marlaska, que se negó a declarar Madrid zona catastrófica. Que ayer es que Marlaska está entretenido en otra cosa, está entretenido con los presos, trasladando presos para luego dar la competencia de las cárceles al País Vasco, que es lo que quieren hacer. Y los menas ilegales de Canarias diseminándolos por la península para aumentar la delincuencia y tal. Pero vamos a pasar a otra cuestión. Lo de Murcia, la noticia de Murcia de hoy. Esto de que el consejero de salud, la verdad es que teníamos posiciones distintas en la tertulia. El consejero de salud de Murcia, que es médico, y su equipo, que son médicos, se han vacunado. Son médicos, pero no están ejerciendo de médicos. ¿Usted cree que ha pedido la portavoz de Ciudadanos, ha pedido la dimisión del consejero de salud? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cuál es su valoración? ¿Y qué va a hacer Vox, que fue el partido más votado la última vez que se votó en Murcia? Bueno, yo creo que es un tema de ejemplaridad, ¿no?
No puede haber un consejero que dé ese mensaje a los ciudadanos. Mire, lo vemos en los militares. Los militares, el capitán es el último que abandona, los marinos, capitán es el último que abandona el barco. Y cuando uno está en una situación de pandemia no puede ser el primero que se vacuna el que está dirigiendo la operación de vacunación. Yo creo que es así. Y Vox, yo creo que en esto somos claros, ¿no? Yo creo que hay que ser ejemplares y esto no ha sido pues un buen ejemplo. O sea, usted es partidario de que dimita el consejero. Yo soy partidaria de que salga. Y ya, bueno, estamos viendo casos en varios partidos, el Partido Socialista también, ¿no? Hemos visto varios alcaldes y hemos visto... Hombre, yo creo que en las situaciones de crisis también se ve la calidad ética de nuestros dirigentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo estamos viendo. Bueno, el Partido Socialista no esperamos ninguna calidad ética nunca hemos tenido ninguna ilusión con eso, ¿no? Pero bueno, de otros sí esperábamos cierto... La última cuestión, porque para que le pregunten también Vieito y Paco Maruenda. Hoy estamos en una situación de perplejidad político-legal con respecto a Cataluña. Vox es quizá el único que puede estar contento, digamos, con esa sorprendente decisión. Digo sorprendente porque casi nadie la esperaba, excepto el Partido Socialista, que la imploraba. De hecho, a través de una marca blanca lo recurrió y ha conseguido que, en principio, cautelarmente, lo cual no sabemos exactamente qué significa, lo sabemos pasado mañana, las elecciones se celebren el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Hay no una costumbre, hay un hecho constatado, los que estamos en esto conocer, y Paco, que encima es de Barcelona perfectamente, que es que en las elecciones catalanas autonómicas se vota hasta un 20% menos que en las nacionales, porque hay mucha gente que con razón se siente apartada, marginada, cuando no injuriada y aplastada, por la política nacionalista y piensa que esto de Cataluña no va con él. Que él vota porque le apetece en la cuestión nacional, vota al presidente de España o si quiere, pero no vota en las autonómicas y la diferencia está entre el 12 y el 20 y tantos %, etcétera. Vox era partidaria de mantener las elecciones el 14 a pesar de la situación de la pandemia porque cree que su electorado es más seguro, porque cree que está cambiando el electorado en Cataluña, porque cree que de todas maneras hay que hacer las elecciones y que voten los que vayan a votar. O sea, ¿cuál es la posición? Porque reconozco que después de lo de ayer, y hoy nos contaba Pablo Planas, que hay una situación de absoluta perplejidad en los partidos políticos, del único que no tengo noticias de Vox. Miren, nosotros lo que vemos en esta situación en la que estamos, en que se amenazan los cimientos de la democracia, lo estamos viendo con el tema de los medios de comunicación, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo con decisiones arbitrarias que ponen en juego, pues lo que son las bases, ¿no?, de la libertad y de la libertad del ciudadano, ¿no? Creemos que cancelar, eliminar ahora unas elecciones, eso crea un precedente muy peligroso, sobre todo en manos de algunos que pueden decidir cuándo hacen las elecciones en función de los resultados que tengan o de los intereses o de los planes que tengan. Y como por desgracia con el gobierno de Sánchez vamos a un camino y con sus socios comunistas a un camino que ese tipo de cosas sí que la saben hacer bien, que es controlar los mimbres que te permiten llegar al poder, pues nos parece que crea un precedente que puede utilizarse luego en un futuro de forma, partidista. Que es lo que... ¿Pero a usted le parece bien entonces que haya elecciones el 14 de febrero? A mí me parece bien que haya elecciones el 14 de febrero. A mí me parece bien. A mí, cuanto antes podamos liberar a nuestros compatriotas catalanes del yugo del independentismo y de lo que están pasando, pues mejor. A la luz de las encuestas, eso yo calculo que... No sé si nuestros nietos lo verán, pero... Está usted muy pesimista, don Federico. Yo estoy optimista. Además hay que intentar animar a todo el mundo. Estamos todo el día dando noticias negativas, no puede ser. Yo escribí Lo que queda de España en 1979. Ya. Aquí está Vox. Ese es el optimismo que está Vox, para hablar claro. Sí, para hablar claro. Pero, en fin. Bueno, a ver, os dejo preguntar. Sí, yo